Hola a todos y a todas en este nuevo lunes de leer. Hoy es lunes 31 de octubre, nuestro último jornada de lecturas de este mes y además una fecha destacada, una fecha que ya conocemos, la fecha de Halloween, y que fue lo que motivó que durante todos estos 30 días haya compartido con ustedes textos que tienen que ver con el género del terror, el género de lo fantástico, tomados de esta antología, de esta muy buena antología, Las Voces de la Sirena, de José Ricardo Chávez para Uruca Editores, que reúne textos de autores y autoras nacionales, todos ellos alrededor precisamente del género fantástico, del género del horror, del terror en alguna u otra manera. Y el texto que quiero compartir hoy con ustedes, precisamente sobre ese mismo género fantástico, pertenece al autor costarricense Max Jiménez, que vivió entre el año 1900 y 1947, muerto repentinamente en Buenos Aires, y que no solamente era un escritor muy destacado, sino además un artista plástico muy completo, uno de los grandes artistas que tuvimos en la primera mitad del siglo XX. Y en esta antología de Las Voces de la Sirena viene un texto suyo sobre este género que se titula Las pulgas dadas a los asuntos de ultratumba, que quiero compartir con ustedes hoy. Y dice así: el domador se había arrinconado en uno de los 4 ángulos de su cuarto. Miserablemente se iba terminando ante lo que él llamaba los desacatos de las pulgas. Sentía por momentos dentro de su cuerpo lo que debe sentir el asesino artificial, porque el que es criminal no siente nada, porque es así. Lo interesante en la vida es volverse algo. La metamorfosis del espíritu es lo que da los renuevos. El domador se sentía criminal por haber impulsado a aquellos animalitos a las complicaciones de la vida. Algunas pulgas que todavía quedaban pulgas le iban extrayendo poco a poco la sangre que le quedaba. Cada día se marcaba más en el domador la fisonomía de un Cristo. Él no sudaba sangre, pero se la sacaban. Indudablemente la gran afición a Jesús del género humano se debe a que cada hombre lleva dentro del cuerpo un redentor. Se entiende, cada uno un redentor a su manera. Bien puede ser un redentor fracasado, ya que redimir o por lo menos ser un redentor completo lleva en sí el costo de la vida. Las pulgas llegaron a tal extremo en eso de redimir que hasta hubo pulgas que se quitaban por su mano la vida para redimirse. Pobre domador, él que había tratado de imprimirle a sus pulgas un sentimiento cristiano, fue sabiendo que se dividían en grupos. Unas le daban todo valor al cuerpo, y llegaron a creer las pulgas que eran transmigradas de otros animales. Había pulgas que según ellas en otras vidas andaban de perros. Lo que más confirmaba su teoría era el parecido que las pulgas se encontraban con otros animales. Unas parecían cerdos, otras gatos, otros pájaros, pero casi toda pulga tenía la apariencia de un animal con sus sentimientos. Los felinos y aves de rapiña era el parecido más común dentro del mundo de las pulgas. Ah, pero dedicarse a la brujería, qué desilusión. Las pulgas empezaban hacia los caminos raros, por tomar unas agüitas claras. En cuanto más débiles eran de ingredientes, más poder curativo tenían. Ah, pero dedicarse a la brujería, hacerle caso a unas pulgas de pelo sin peine, de casuchas oscuras, de fogón y lechuzas. Una bruja tenía un esqueleto que había sacado del cementerio con sus propias manos, y sobre la calavera se paraba un cuervo siempre salvaje y de pésimo carácter. Las pulgas elegantes iban a esos ranchos en busca de consejos y consuelo. De ahí salían con brebajes para darles a las pulgas que amaban, con raspaduras de cuernos, de animales amantes y secciones disecadas de animales amantísimos. Decían que se conseguía el retorno de los amores perdidos. Generalmente se necesitaban 3 pelos de pulga infiel, lo cual traía complicaciones cuando la pulga era calva. Sin embargo, en este caso era extraño. Las pulgas muy calvas no despertaban ni amor ni celos. Las historias de la brujería eran múltiples. Una señora pulga, de lo que puede llamarse de buena sociedad, llegó donde una pulga bruja con la panza muy grande y moviéndosele. La pulga bruja tenía algo de comadre y le sacó, no se crea que una pulga chiquita,
Lo que le sacó con su gran poder fue un zorro. Unas pulgas eran muy dadas a las lecherías. Una vez las vacas de una pulga industrial y trabajadora empezaron a soltar los terneros antes de los 9 meses. Aquello no hacía ganar tiempo, sino que era ruinoso porque el ternero nacía muerto y se perdía la cosecha de la leche. La pulga lechera se desesperaba por sus pérdidas. Se fue a buscar una pulga bruja, pero las de pacto con los infiernos. La pulga bruja sonrió. Las brujas sonríen. Y levantando los hombros dijo simplemente: busque una pulga virgen de unos 16 años que orine en las 4 esquinas del establo. La virgen orinó, pero el mal de las vacas siguió lo mismo. Al saber el fracaso, la pulga bruja le decía: ¿pero ha constatado usted la virginidad de la pulga virgen? Porque en el pueblo decían: la verdad es que para prestarse a hacer eso, quién sabe cómo andaría aquella pulga, y peor por dinero. Una vez una pulga en casa de una bruja dio del cuerpo una culebra, y lo más interesante fue que la produjo ya disecada y de ojos deslumbrantes de vidrio y con la lengüilla siempre afuera. Eso le sucedió a la pulga víctima después de tomar unos polvos de pájaro de pico largo revueltos con vértebra pulverizada de caimán joven. Nada hubiera sido si todo hubiese terminado en las pulgas de porte humilde, en las brujas andrajosas y de cabellos enmontañados. Las pulgas de dinero empezaban a edificar centros para las investigaciones de los espíritus. Todo sucedía en la oscuridad. La luz parecía ser enemiga de las manifestaciones naturales de los espíritus. No se crea que se trataba de prestidigitación, porque magia hacían las pulgas en los teatros a plena luz. Una vez una pulga le preguntó a una pulga espíritu por su padre. La pulga espíritu le contestó que tratándose de una persona tan bondadosa como su padre, allí estaba en la gloria, encantado de ángel. La pulga interrogante agregó: pero si mi padre se quedó en la casa, solamente quería preguntarle cómo sentía porque lo dejé con dolor de estómago. La pulga espíritu le contestó: qué pena, qué vergüenza, le he revelado algo muy duro. Su verdadero padre está en la gloria. No había por qué desilusionarse por aquella respuesta, que dejaba a la pulguita sin padre fijo, explicó la pulga intermedia. Que hay espíritus charlatanes y bromistas, y lo que tiene que comprender la pulga interrogante es cuándo se trata de un espíritu serio o de espíritu charlatán. Esa reunión de pulgas de ese día fue muy divertida. Jaja, espíritus charlatanes. Y se reían de todo buen corazón y convicción las pulgas espiritistas. Una pulga comerciante en granos le preguntó a una pulguilla espíritu: ¿vendo el maíz? El espíritu le contestó: piénselo 3 veces al poner la cabeza en la almohada y después vuelva a pensar. Subió el maíz y la pulga se ganó mucha plata. Ah, el poder de los espíritus. Pobre domador. ¿Qué ay lanzó desde el fondo de su alma cuando supo que las pulgas ingresaban por correspondencia en unos hospitales invisibles? Ponían el nombre en una carta y ya estaba la pulga enferma aceptada, y eran tan filantrópicos que no se requería ni respuesta. Y no se crea que los invisibles eran inefectivos. Una pulga tenía una picazón en el recto y ahí le anduvieron invisiblemente. Otra pulguita, y por dicha que su familia era de afición espirituosa y creía en el hospital de los invisibles, salió una noche embarazada de un médico invisible. Aquello podía ser cierto, pero los buenos padres creyentes no estaban del todo conformes y le decían: pero hija, deberías haber tenido solamente media pulguita, porque la otra mitad debió haber sido invisible. Otras cosas muy eficientes eran una pata de grillo diurético, las antenas de las esperanzas que luego purgantes, las alas de las cucarachas muy tónicas, los rabos de las ratas emolientes, las espuelas de los gallos afrodisíacos y las patas de los sapos antifebrífugos. Todo lo cual macerado e incorporado a sudor de jocote en flor era una panacea. Y 2 pulgas perdieron el sentido cuando supieron que lo habían tomado. De Max Jiménez, Las pulgas dadas a los asuntos de ultratumba, con la cual terminamos este mes de octubre. Tengamos todos y todas una bonita semana y nos leemos el próximo lunes de leer, que ya estaremos en noviembre.